¿Piensan ustedes que las sectas son un invento moderno? ¿Creen ustedes que el seguir loca y enfebrecidamente a un personaje que nos promete el oro y el moro es algo que se inventaron los americanos a través de sus programas de televisión y con esos realities famosos en donde los telepredicadores son capaces de convocar e invocar? No. Verán, nos vamos a trasladar a un sitio tremendamente curioso en la provincia de Málaga, un pueblo llamado Tolox, en donde en el año 1885 todos los lugareños del sitio estaban dispuestos a quemar sus casas, sus animales, sus pertenencias, simplemente por seguir de una manera absolutamente absurda y loca a un personaje. José Manuel Frías, buenas noches. A mí me sorprende que realmente esto es cierto, sí, no es un invento moderno. No, es totalmente real y yo creo que con esto demostramos o recordamos, porque todo el mundo lo sabe, que la mente humana es fácilmente manipulable, sobre todo a través de las creencias religiosas. Si el que las imparte es muy listo y el que las recibe no es tan listo y tiene una mentalidad poco desarrollada. O una necesidad. Sí, a veces sí. Yo creo que la mayor parte de los casos... Yo creo que la manipulación es entre una mezcla entre necesidad e ignorancia. Exactamente. Bueno, este caso es, por lo menos que yo tenga constancia, el primer caso documentado en España de intento de suicidio colectivo, de fanatización de masas y del uso de la hipnosis. Estamos hablando hace 120 años, que en Inglaterra o en Francia se conocía, pero aquí en España era una total desconocida, era una ciencia en pañales, ¿no? Sí. Bueno, esto podía haber ocurrido en cualquier otro lugar de España, de hecho ocurrió. Esta misma secta de la que vamos a hablar había estado operando en otros lugares, pero bueno, en Tolox se le fue la mano, en este pueblecito de la serranía malagueña, un pueblo que en aquella época, hombre, 120 años atrás, pues no tenía acceso a la persona. ¿Quién es? Bueno, hablamos del padre José, un señor que llega en febrero del año... ¿El padre José, un sacerdote? Bueno, se suponía que era sacerdote, bien, no lo era, desde luego. Oficialmente es un sacerdote. Sí, él llega al pueblo como sacerdote. En febrero del 1885 se hace amigo de 4 mujeres del pueblo, porque el tío era muy listo. Él sabía que si un forastero llega a un pueblo y es un desconocido, la gente siempre recela un poco, ¿no? Él se hizo amigo de estas 4 mujeres y crea una secta oficial que es la secta de las 4 columnas. Las 4 columnas relacionadas con estas 4 mujeres. Bien, a partir de ese momento empieza a desarrollar una serie de doctrinas mileniaristas, ¿no? Él decía que venía el fin del mundo y que por lo tanto, si el fin del mundo estaba cerca, había que hacer penitencia y habría también que deshacerse de los bienes materiales que iban a parar a su bolsillo, como es lógico. Claro, como es lógico. Qué raro que todas las sectas no vayan siempre a lo mismo, es decir, eso que tienes tú es malo, está maldito, hay que quemarlo, hay que deshacerse de ello, pero eso siempre iba al mismo bolsillo. A su bolsillo, exactamente. Y él llegó a engañar a casi todo el pueblo. Hay pocos documentos sobre esta historia, pero sí tenemos una fotografía que si quieres la vemos, es la única imagen de un iluminado, o sea, de esta secta de los iluminados de Tolox, el único que tenemos constancia fotográfica es este hombre, el Pilonso. El Pilonso. Era uno de los pobres, de los inocentes que de alguna forma cayó en las redes de esta secta. Pero estamos hablando que en esta época, evidentemente, es un cura teóricamente católico. Supuestamente, de cara a la gente lo era. Claro. Supuestamente de católico. Su doctrina era lo que te estoy entendiendo era falso. Ni cura ni nada. Ni cura ni nada. Su doctrina evidentemente se basaba en el cristianismo, pero de una forma muy rebuscada para engañar a la gente, ¿no? Y él se apoyaba de muchas cosas. Por ejemplo, se apoyaba de una imagen de Jesús de Nazaret, tamaño natural, que tenía un rostro que horrorizaba a la gente. Incluso durante el juicio que se hizo después, que después hablaremos, los mismos miembros del jurado, cuando veían ese rostro de Jesús, quedaban totalmente horrorizados. Imagínate, ¿no? Era para asustar a la gente, ¿no? Una imagen bastante grande. Luego también había un libro que se llama El amante de Jesucristo, del cual no he tenido constancia hoy día, a pesar de que he intentado buscar información. Se supone que era un manuscrito hecho por el propio padre José. Y a la vez llegaban una serie de cartas de Málaga capital, de una mujer a la que apodaban la Santa, cartas con mensajes subliminales. Llegaba un señor llamado Mateo Gallego, al que apodaban el Santo, y que se encerraba en las habitaciones con cada uno de los habitantes del pueblo. En aquel momento no se supo para qué, pero los iba sugestionando a través de la hipnosis. Y bueno, digamos que la cosa tomó un ritmo en el cual pues casi toda la gente del pueblo, que en aquel entonces eran pocas, pues cayeron dentro de esta secta, comenzaron a ver visiones extrañas, a ver imágenes de la Virgen, imágenes de santos, y bueno, digamos que para explicar qué era lo que ocurría ahí, había una secta, un movimiento sectario en el centro de Málaga, en la barriada del Perchel, que operaba pueblo por pueblo, que hacía siempre ese mismo modus operandi que te he comentado, ¿no? De llegar, engañar a la gente y pedir sus bienes materiales. Pero ¿qué ocurre en Tolox? Que se le fue la mano con la hipnosis, la gente se fanatizó de tal manera que apartaron al padre José,
que ya tuvo que huir, y una de las 4 columnas, Micaela Merchambera, tomó las riendas de esa secta, pero ya de una forma sincera. ¿Estás diciendo que una de las discípulas sectarias de este señor toma las riendas del tema y ya se vuelve loca? Pero ella de manera sincera, ella no quería engañar a la gente, ella ya se sentía la Virgen María y decía que tenía que coger las riendas de esa secta. Por lo tanto, claro, esta mujer que vivía en la zona de Río Verde, apartada de lo que es el casco urbano de lo que es el pueblo, la zona más pobre, donde vivían pues como unas 20 familias, unas 40 personas en total aproximadamente, y bueno, las reúne allí y decide una mala noche decir que ya que el fin del mundo está cerca, lo mejor es suicidarse para subir lo antes posible, para ahorrar tiempo, digamos, ¿no? O sea, entonces, mucho antes que el famoso reverendo James Jones, que hizo aquella famosa matanza de 120 años, en la Guayana. Y bueno, la imagen es bastante curiosa. Imagínate un llano, como el que estamos viendo en este momento. Ahí, justo en medio, se hizo una hoguera y la gente comenzó a danzar alrededor de ella, siguiendo siempre el ejemplo de Micaela Merchambera, de esta mujer tan fanatizada. Se desnudaron completamente, comenzaron a hacer unas señales al cielo esperando que bajara el maná, ese supuesto maná que iba a descender. Pero bueno, eso no es todo. Comenzaron a quemar sus casas, sus pertenencias, sus ropas, y luego llegó el momento más terrible, que era cuando tenían que suicidarse. Cogieron unos cuchillos, empezaron a clavárselo y claro, veían que les dolía, por lo cual no pudieron consumar ese suicidio, y Micaela tuvo la fantástica idea de decir, bueno, si no podemos clavarnos los cuchillos, vamos a despellejarnos vivos. Imagínate. Espera, me estás diciendo que la propia Micaela está absolutamente convencida que todo lo que está haciendo es auténtico, es real, ella misma y que todo encabeza bueno, la historia cuando siente que al pincharse se hace daño, entonces dice, bueno, ya que cuando me pincho me hago daño, mejor lo cambiamos y nos despellejamos vivos. Y a partir de ese momento se despellejan unos a otros, se arrancan los cabellos. Se arrancan los cabellos unos a otros, aquello es un caudal de sangre, y bueno, gracias a Dios llegó la Guardia Civil antes de que se consumara ese suicidio colectivo, y lo que se encontró, pues imagínate, un espectáculo dantesco, ¿no? Todo lleno de sangre, la gente tirada por el suelo como zombies, otros caminando como auténticos evidentemente, si aparece la Guardia Civil, a esta señora se la llevan detenida. Que el supuesto padre de toda esta historia desaparece. Sí, desapareció bastante. Desapareció llevándoselo todo, evidentemente. Por supuesto. Nunca más se ha vuelto a saber. Hubo pistas de que luego en otros pueblos comenzó a hacer lo mismo, ¿no? Pero realmente en Tolós se le fue la mano. Hubo un juicio que fue inédito por varios motivos, entre ellos... ¿A quién enjuician? ¿A este señor? Curiosamente, a los pobres inocentes que pasaron por ese trance de la noche de los iluminados. O sea, a los verdaderos culpables nunca se les busca. Sabían dónde estaban, ¿eh? En el juicio se menciona el gabinete esotérico que estaba en la barriada del Perchel, y nunca se les busca. Y a los pobres inocentes que habían perdido sus pertenencias les cae diversas multas, varios días de cárcel, y luego el peor lastre que han arrastrado, que es la humillación. Ellos han sido de alguna forma el punto de mira de toda España en aquella época, incluso fueron apedreados en Málaga cuando llegaron para el juicio, ¿no? Estamos hablando de la eterna historia. Roba usted 1000 pesetas, 15 años de cárcel. Roba usted 1000 millones, a los 3 días está usted en la calle. Ya ocurría en el siglo XIX, fíjese usted, esta pobre gente, después de haberse despellejados unos a otros, pasan por juicio, pasan por la ignominia, pasan por la vergüenza. Los autores, sabiendo dónde están en la calle. Y esto así fue. Y además hay algo bastante curioso, y es que en el juicio se llegó a practicar la hipnosis como prueba judicial. Creo que ha sido una de las pocas veces, o la única en España. Tengo los documentos forenses, policiales, judiciales, y ahí los propios miembros del jurado hipnotizaron a los imputados para demostrar que eran fácilmente sugestionables. Entonces nos imaginamos allí en la sala de aquel juicio, pues con todos los curiosos, los periodistas y aquellos pobres inocentes de Tolós, siendo hipnotizados allí como en los shows televisivos. Ponían 2 sillas, ponían a la persona encima, se subían, o sea, fue un espectáculo realmente increíble, ¿no?